soy Gilberto Juvenal y explicaré los principales temas que se han visto en el semestre de mantenimiento de cómputo. Los explicaré de una manera detallada, concisa y eficaz. Vamos para allá. Bueno, lo que se vio en este primer tema fueron los conceptos básicos sobre la materia. Fueron los conceptos básicos sobre qué es la computadora, su historia, sus generaciones, cómo está compuesta, sus arquitecturas, al igual que es el mantenimiento y varios tipos de mantenimiento. Y vamos a explicarlos más detalladamente. Bueno, primeramente, ¿qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica que puede recibir información, procesarla y después devolverla a nosotros procesada. Es así que trabaja con datos. Y es una máquina que puede hacer cualquier tarea que nosotros la pedimos, con una organización de un medio de entrada y de salida. Bueno, aquí tenemos lo que sería una computadora convencional. Esta cuenta con 5 partes principales, lo que son el procesador, la memoria RAM, los puertos de entrada y salida o puertos ES, y el disco duro y el software. El software es la parte del programa, la parte que tiene adentro de la PC, y el hardware son los materiales que está hecho en la PC. Bueno, a lo largo del tiempo la computadora ha ido evolucionando y ha tenido muchas generaciones. En cada generación tiene cosas diferentes o se le van agregando más cosas para así llegar a la computadora que estamos viendo ahorita, que tenemos ahorita. En la primera generación, que fue de 1951 a 1958, eran computadoras gigantes, usaban cuartos completos, usaban cilindros magnéticos para almacenar información, al igual que tarjetas perforadas. También usaban tubos para procesar la información. Eran sumamente costosas, más o menos como $10,000, que son más o menos como 200,000 pesos. Y esa sería la primera generación de las computadoras. Aquí les muestro una foto. En la segunda generación de computadoras fue de 1958 a 1964. Aquí se redució el tamaño considerablemente y el costo. Aquí ya empezaron a utilizar transistores para procesar información. Se mejoraron los programas de computadoras, al igual que se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran. Surgieron las minicomputadoras y los terminales a distancia. Y eso ha sido todo lo que ha evolucionado de la primera a la segunda. En la tercera generación, que fue de 1964 a 1971, empezaron a cambiar varios componentes y agregar otros. Por ejemplo, emergió el desarrollo de circuitos integrados con pastillas de silicio. Al igual que se desarrollaron los circuitos integrados para procesar información, se diseñaron por primera vez los chips, los famosos chips que conocemos ahorita mismo, al igual que surge la multiprogramación y emerge la industria del software. En la cuarta generación, en la que fue de 1971 a 1981, aparecieron por primera vez los microprocesadores para dominar el mercado, y es un gran adelanto en la microelectrónica. Se colocan más circuitos en los chips y los hacen más potentes. Estos son los LSIs y los BCLAs. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por memorias de chips de silicio. Y se desarrollan las microcomputadoras, o sea, las computadoras personales, que ya son para uso personal y para uso de cada casa. Y eso ha sido la evolución a la cuarta generación. La quinta generación, que es de 1981 al 2010,
Comienza un proyecto ambicioso por Japón, queriendo hacer más funcionales las computadoras en las multitareas, haciéndolo y agregando la inteligencia artificial. El hardware y software siguen evolucionando mediante los años, cada vez sacando mejores y más. Y al igual que los tamaños, la capacidad evoluciona, ya son más pequeños y más compactos. En la sexta generación, que ya es la actualidad, ya sería del 2000 hasta la actualidad, en lo que vemos ahorita, las computadoras ya cuentan con arquitecturas paralelas que agilizan sus operaciones y facilitan el almacenamiento de la información. Surgen nuevas invenciones que revolucionaron completamente el mercado. Las computadoras portátiles surgen, al igual que las computadoras bolsillo, que son los teléfonos, los iPods, entre otras cosas. Surgen los dispositivos multimedia, el reconocimiento de voz, las computadoras ópticas, luz y sin calor. Son más rápidas. Las computadoras cuánticas que trabajan con electrones y moléculas, qubits, y son mucho más rápidas. La mensajería, y surge también el correo electrónico o email. También surge la realidad virtual, las redes inalámbricas, que es el Wi-Fi, el Bluetooth, entre otras. Al igual que surgen procesadores más potentes y con los que podemos simular juegos muy potentes. Al igual que las memorias compactas, que son los discos duros, las memorias RAM, al más que otros ES. Bueno, las computadoras están hechas básicamente por dos arquitecturas muy famosas, la de Von Neumann y la de Harvard. La de Von Neumann se caracterizaba porque los procesadores poseen el mismo dispositivo de almacenamiento, eh, por lo tanto los datos como para las instrucciones. Y la de Harvard se diferenciaba por la separación de datos e instrucciones que se comunicaban a la unidad central de proceso en dos memorias separadas, o sea, la anterior era junta y las son separadas. Bueno, y ahora vamos con qué es el mantenimiento de computadoras. Ya vimos que era la computadora, sus características, su historia, al igual que sus arquitecturas y componentes. Ahora veamos qué es el mantenimiento de computadora. Encima vendimos que es todas las acciones que tienen como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un estado con el que puede llevar a cabo alguna función rápida o una tarea. Esas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas correspondientes. Otra que me gustó mucho, otra definición que me gustó mucho es que son comprobaciones, mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones necesarias para mantener o reparar una unidad funcional de forma que esa pueda cumplir sus funciones. Básicamente son acciones para preservar un equipo y tenerlo en un buen estado para que pueda hacer sus funciones de la manera correcta. Eso sería el mantenimiento de computadora. Existen muchos. Vamos a ver cuáles son. Bueno, los tipos de mantenimiento tenemos básicamente en dos generales: el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo se divide en dos: en el mantenimiento correctivo inmediato y el mantenimiento correctivo diferido. Pero sí, que es el mantenimiento correctivo. Este está enfocado en corregir los defectos o averías observados, básicamente con lo que un ojo puede ver. Y bueno, el inmediato es el que realiza inmediatamente de percibir la avería o defecto. Es el que les puedo explicar ahorita, con los medios disponibles destinados a este fin. Y el de diferido es al producirse la avería o defecto, se produce un paro de destilación, básicamente que no podemos ver, básicamente de su interior de los componentes o equipo que se trate. El mantenimiento preventivo es el mantenimiento que se hace para que no pasen las cosas, para que no pasen los fallos. Es para prevenir, básicamente, que pase algo. Y tenemos tres tipos de mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento programado, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento de oportunidad. El mantenimiento programado es
es el que se realiza por programa de revisiones. Es el programa que revisa la computadora y te dice lo que tiene mal. Y básicamente es por programas. El predictivo es el que tú predices que si va a tener algún fallo. Y aparte realizan las intervenciones prediciendo el momento en el que el equipo quedará fuera de servicio. Básicamente predice el futuro que le pueda pasar a esa computadora. Y pues se le puede seguir un seguimiento de funcionamiento determinado a su evolución. Y el mantenimiento de oportunidad es el que aprovecha las paradas o periodos de no uso de los equipos para realizar las operaciones de mantenimiento, realizando las revisiones o reparaciones necesarias para garantizar un buen funcionamiento del equipo. Básicamente utiliza utiliza el tiempo de oportunidad y se ejecuta a segundo plano para que ésta pueda estar a buen funcionamiento. Bueno, ahora vamos con herramientas de diagnóstico de software. Bueno, primeramente, ¿qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es la evaluación de cualquier cosa. Es como el análisis de alguna cosa y te dice todas sus características, fundamentos y parámetros que tiene. El diagnóstico de un software permite monitorear y en algunos casos controlar la parte del hardware. Permite darnos en tiempo real las características y parámetros que está teniendo el hardware en estos momentos, como la RAM, procesador, el disco duro, la fuente de poder, y en el software nos da la temperatura, el rendimiento, entre otras cosas como los fotogramas por segundo. Bueno, existen las utilities de diagnóstico que son como programas de diagnóstico. Existen los que son del sistema operativo y los que son de terceros. Nos podemos encontrar en el sistema operativo como el panel de control, que nos ayuda a controlar muchas partes y muchas herramientas sobre el sistema, como el administrador de impresoras, el administrador de equipos, entre otros. Tenemos la papelera de reciclaje, que nos permite borrar y administrar nuestros proyectos o archivos. Y también tenemos uno que se llama ScanDisk, que sirve para escanear el disco, y tenemos entre otros de utilities del sistema. También tenemos las utilities de diagnóstico de terceros, que a veces los del sistema no llegan a satisfacer todas las necesidades y necesitamos de terceros. En terceros podemos contar como CPU-Z, que nos dice todas las características de nuestro hardware y también sus nombres, cómo se llaman y cómo trabajan, su temperatura, que todos los nombres de todo el hardware. También tenemos entre otros como el JScreenFix, que permite detectar problemas de píxeles que tenemos en la computadora, y así entre otros que nos permiten diagnosticar varias cosas, entre problemas, entre características, parámetros de nuestro hardware y software. Y eso sería todo. Bueno, en este tema que es el software de divisiones, básicamente vimos su software, así como los malwares y los programas y los drivers. Primeramente, ¿qué es un software? Es todo soporte lógico que es intangible para un sistema informático, que abarca el conjunto de componentes que son necesarios para la realización de tareas específicas de un sistema. Y el software se clasifica en tres: en software de sistema, software de programación y software de aplicación. El software de sistema básicamente es el sistema operativo que tiene el equipo, es el mantenimiento global, como los controladores operativos, sistemas operativos, los servidores, las unidades, entre otros. El software de programación básicamente son los programas y son hechos entre varios lenguajes en la informática, así ya sean editores de texto, compiladores, intérpretes. Y por último, software de aplicación, que permite a los usuarios llevar a cabo varias tareas específicas en el campo de actividad, que son como aplicaciones automáticas, Word, PowerPoint, control de sistemas,
y automatización. Bueno, para que sirva el software de manera correcta se necesitan los drivers. Los drivers es un tipo de software de sistema. Básicamente son pequeños programas que permiten que el sistema operativo reconozca y los pueda utilizar. Cada uno de los componentes del sistema necesita drivers, así como en los hardwares, como el dispositivo, la impresora, los periféricos, el audio, la cámara, los de la clase, entre otros. Necesitan básicamente esas herramientas para poder funcionar de la manera correcta. Y tenemos varias formas de instalar los drivers, eso sea en CDs, en descargarlos manualmente, descargarlos mediante la información que venga en los manuales, mediante Windows Update, entre otras cosas. Bueno, entre los programas que podemos hacer para descargar los drivers necesarios para nuestros componentes, tenemos el Driver Max, el Driver Easy, el Smith Drivers, el Device Doctor, el WinZip, entre otros. Bueno, ahora, los virus o los malwares, los que nos perjudican nuestro sistema. Los malwares es básicamente la palabra, es la combinación de malicioso y de software, o sea, básicamente un software malicioso. Y si salen sin consentimiento en nuestro sistema operativo o nuestra computadora. Y pues pueden hacer entre varias cosas, y existen varios tipos de malwares. Entre las cosas que puede hacer es mermar el rendimiento de nuestras computadoras, traer datos personales, borrar nuestra información, entre otras cosas. Y bueno, entre los malwares existen muchos tipos de virus. Los virus más populares son los virus informáticos, que básicamente infectan múltiples archivos de nuestra computadora, como nuestro correo electrónico, transportados infectados y entre más cosas. Básicamente infectan nuestros archivos de la computadora. También existen los gusanos, que no requieren intervención de humana para propagarse e infectar. Ellos mismos se propagan y entre loops se propagan en nuestra computadora. Pueden acceder a vulnerabilidades de nuestra red, así como en nuestro correo electrónico. Pueden enviar miles de copias entre sí mismos. Los adwares son los programas de informática, básicamente los virus de publicidad, los que te llegan de publicidad en tu computadora mucho, sin tu consentimiento. Y así existen entre muchos virus que básicamente cada virus tiene su propia función y su propio mal a nuestro sistema. Existen los rootkits, los caballos de Troya, que son los más peligrosos, los ransomware, los bots, que básicamente los bots son básicamente robots que están diseñados para operaciones específicas de forma automática, y entre otros, básicamente dañan nuestro sistema y nuestro software. Bueno, ahora vamos con el File System. El File System básicamente es el sistema de archivos o sistema de ficheros. Este se encarga de administrar la estructura en lo que se van a alojarse nuestros datos. Es básicamente un intérprete de nuestros datos, básicamente un organizador de nuestros datos. Y es muy importante ver que toda la información va a seguir las características de guardado del File System. Y también tiene otras, entre sus funciones más generales es la asignación de espacio de los archivos. Básicamente le asigna el espacio a cada archivo, básicamente los ordena y básicamente permite o denegar un archivo, ya puede ser virus, y pues es básicamente el administrador de los archivos. Ahora, básicamente sería una biblioteca de los archivos que ordena y registra su posición en lo que está escrito en un fichero dentro de la unidad de almacenamiento y del sistema operativo. Bueno, en los sistemas de archivos en los Windows tenemos muchos, entre ellos tenemos el FAT, que es el más famoso y de todos conocidos. Básicamente es un sistema de archivos para
ordenar los archivos. Y pues proteger el volumen de las copias de FAT, además de las tablas FAT y directorio de raíz. También tenemos el FAT12, que es su versión pero en 12 bits. Y solo puede manejar archivos de 32 megabytes. Tenemos el FAT32, que es la versión de 32 bits, que es para 32 bits y apareció en Windows 95 por primera vez. Puede manejar archivos de hasta 4 GB. Básicamente los FATs, entre más grande de bits sean, más puede manejar más archivos más grandes. Esos serían los FATs. El exFAT significa de la localización de archivos extendidos. Ya no limita a lo grande los archivos a 4 GB. Básicamente es lo contrario. Y el NTFS. El NTFS pretendió diseñar un sistema de archivos más seguro y más fiable a la hora de utilizarlo. Todos los datos críticos son duplicados y puede permitir la recuperación de las cosas. Y pues eso sería todo. Hay más tipos en otros sistemas operativos, como el Mac, los AFS+, los APFS, y Linux, los S3, S4. Cada quien tiene su propio sistema de archivos y cada uno tiene sus tipos y cada tipo tiene sus propias características y funciones, además de ventajas y desventajas. Ahora vamos con los dos firmwares que se llaman BIOS y Wi-Fi. Realmente, ¿qué es el BIOS? El BIOS significa Basic Input Output, que básicamente es un sistema básico de entrada y salida. Su principal función es iniciar componentes de hardware y lanzar el sistema operativo. Básicamente es el primer firmware que vemos al encender una computadora que no tiene sistema operativo. Y eso lo que hace es lanzar el sistema operativo y los componentes de hardware. También se encarga de funciones de gestión de energía y temperatura del ordenador. Entre otras cosas, el Wi-Fi es el firmware que inicia, configura y compruebe que esté en buen estado el hardware. Así también podemos iniciar varias cosas dentro de la BIOS cuando las encendemos, incluyendo los discos duros, podemos ver la RAM, la placa base, la tarjeta gráfica, y también podemos iniciar un sistema operativo que nosotros queramos desde la BIOS. Bueno, en años más después se inventó el firmware Wi-Fi, que básicamente sustituye al BIOS y tiene muchas características diferentes y se diferencian en algunas cosas. El Wi-Fi es el Unified Stable Firmware Interface, y la gran mayoría de los nuevos ordenadores tiene Wi-Fi en lugar de BIOS. Esto que tiene mejor controlado con el modo de software. Bueno, algunas de las diferencias entre Wi-Fi y UEFI y BIOS, es la diferencia más notable es que el usuario medio entre ambos firmwares están en el aspecto. Básicamente tienen diferentes diseños los dos. Y el BIOS tiene un diseño más muy MS2, y el Wi-Fi en cambio tiene una interfaz mucho más moderna, mucho más nueva que la BIOS. También están los bits. La Wi-Fi se ejecuta en 32 64 bits, mediante que la BIOS entre menos, en 16 bits. El arranque del ordenador es más rápido con el Wi-Fi. Básicamente tiene más ventajas entre la rapidez, el Wi-Fi, entre la interfaz y básicamente también el sistema operativo, ya que es más compatible. Y eso sería todo. Pero las dos básicamente tienen la misma función de ser firmware a la hora de iniciar. Bueno, ahora vamos con los sistemas operativos. Básicamente es el programa del sistema que tiene nuestra computadora. ¿Qué son los SO o sistemas operativos? El sistema operativo es un software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario. Básicamente es el sistema. Por eso es más importante y más fundamental de una computadora.
También se trata de programas que permiten y regulan aspectos muy básicos del sistema. Y el el sistema operativo tiene muchas funciones. Obviamente, sirve para gestión de procesos. Es una de las más importantes, ya que intenta hacer lo mejor los recursos que tiene para que un programa se ejecute. Básicamente ayuda a que los procesos se ejecuten el sistema operativo, y básicamente lo hace desde la CPU. También es su gestión de memoria principal. Es de que no sature ni siquiera se pierdan datos, información ni contenidos. Asegura que no se pierda nada de eso, de la memoria. Es la memoria RAM o la memoria de una unidad de almacenamiento, disco duro. También sirve para gestión de almacenamiento secundario. Esto es algo muy volátil, ya que puede perder información contenida en ella. Pero por esto es necesario tener un segundo módulo de almacenamiento que pueda almacenar datos a largo plazo. Pero básicamente también ayuda a eso el sistema operativo. También en la seguridad, para que no puedan entrar ningún virus o malware de manera muy fácil a nuestro sistema. Y también puede gestionar recursos, que sean parámetros de nuestros hardwares. Y ahora, la imagen de discos, o mejor conocida como ISO, es un archivo que es un protocolo. Y básicamente tiene la figura de un CD o un DVD real. Y básicamente es un protocolo que es útil para que los archivos que necesitan evitar referencia de la pérdida de cualquier información o modificación de la estructura general. Y ahí podemos grabar los sistemas operativos en un disco ISO. Y pues sus usos son copia de seguridad del sistema, instalación en masa, respaldo de información y envío de información. Bueno, ahora, ¿qué es la virtualización? La virtualización es la creación de una versión virtual en un lugar real, ya sea en nuestra computadora. Básicamente es la virtualización de un sistema operativo, básicamente es la simulación de un sistema operativo o cualquier otra cosa. También puede ser una simulación de un servidor o un dispositivo de almacenamiento. Básicamente simula un software, sistema operativo o entre otras cosas. Bueno, lo que más nos llama la atención es la virtualización de un CO. Básicamente consiste en utilizar un software que permite el elemento de hardware que gestione múltiples SOS. Podemos meter cualquier y muchos SOS que queramos, y también tiene que soportar su hardware SCO. En la virtualización, básicamente quita una parte de la RAM de nuestro hardware real y se la mete a la simulación, a nuestro segundo SO. También le puede quitar gigas del disco duro o unidad de almacenamiento. Y bueno, ¿para qué sirve la virtualización? Sirve básicamente para experimentar o simular cosas en otros SOs. Y también podemos virtualizar datos. Así que podemos repartir los datos en muchas partes para controlar una fuente única. Permite que las empresas traten como si fueran una cadena de suministro dinámica. Tiene muchas funciones la virtualización. Nos pueden servir de muchas maneras. También se puede utilizar la virtualización en red o servidores, y esto hace que las funciones de red separen las funciones de clave de una red, como los servicios de directorio, el uso compartido de archivos y la configuración IP. Podemos ser un servidor virtualizando un CO. Y por último, ¿qué son los hipervisores? El procesador tipo 1, conocido como bare metal o nativo, son máquinas virtuales, así como el sistema operativo host, y básicamente puede controlar el acceso directo del hardware. Y el tipo 2 es el que se ejecuta del sistema operativo, el cual se conoce también como hosted. Tiene una mayor compatibilidad con el hardware, así como otras funciones como el USB o mover archivos. Y eso era todo. Se me olvidaba que la virtualización también ayuda a la capital que tenemos y a nuestros dinero, para ya no comprar otro servidor o otro computadora. Y también puede ser reducción de la actividad, aumento de productividad, ya que podemos trabajar en doble, y mejor oportunidad de un negocio.
Eso, eso sería todo. Ahora, ¿qué es la tarjeta madre? O mejor dicho en inglés, la motherboard. Bueno, también conocido como la placa central o la placa base, es la que construye la computadora. Básicamente la tarjeta en donde se puede, en donde están todos los componentes básicos. Donde está el procesador, las tarjetas madres, en donde conectamos las partes del, del gabinete. Ahí las podemos conectar. También donde básicamente es donde sirve como medio de conexión al microprocesador a la computadora y los circuitos electrónicos de un sistema de cómputo. Y es la que descansa físicamente la arquitectura de la máquina. Bueno, en las tarjetas madres existen muchos tipos de tarjetas madres. Existen las ATX, que son la versión más grande, las micro ATX, que son como las medianas, y las mini ATX. Entre cada tamaño existen varias diferencias, ya que cada uno puede tener más sockets para ranuras RAM, para ranuras de RGB, para ranuras de M.2 de discos duros, entre otras cosas. Bueno, existen varias variantes. Existen unas que son para gaming, otras para que son normales. Y cada uno tiene muchos recursos, básicamente. Y una motherboard es como un sandwich de materiales sintéticos. Básicamente son muchos circuitos electrónicos que permiten la comunicación entre los componentes anclados dentro de ella. Básicamente permiten la comunicación entre el procesador, la RAM, circuitos de energía, entre también puede ser la cámara, entre todos los componentes de hardware, permite que se comuniquen. Y es una placa que está compuesta por muchos circuitos electrónicos y se alimenta mediante la fuente de poder. Y pues se pueden comunicar por el microprocesador, la memoria RAM, el disco duro, los slots de pasión, entre otras cosas. Básicamente es la placa que sostiene la comunicación de todos los componentes. Y pues, será todo. Y pues cada uno tiene diferente chipset. Este puede ser como las AM4 que sirven para microprocesadores AM4 y entre otros. Y también existen varios tipos de buses que pueden soportar las memorias RAM, las memorias madre. Al igual que las memorias madre tienen varios puertos básicos para los periféricos, para conectar de una parte al monitor, también tienen los puertos USBs y los puertos de micrófono, teclado, mouse. Eso sería todo la tarjeta madre. Los principales componentes de una tarjeta madre serían el zócalo del CPU, que sirve básicamente la ranura para poner la CPU, las ranuras de memoria RAM, que son de DD3, algunas tienen 2, otras 4, otras tienen dual channel, que sirve para el rendimiento de las memorias RAM funcionen mejor. Las ranuras de expansión PCI, Express y PCI, que básicamente sería el Wi-Fi y el Bluetooth, entre otras cosas. También las unidades de DVD, también ahí están. Los conectores de almacenamiento, que son SDT, HDD, M.2, conectores de PCT con el 2 para el teclado y ratón, y conectores gráficos para monitores, puertos USB, puertos de red RJ45. Básicamente son Ethernet para el Internet. Estos son los componentes para la tarjeta madre. Bueno, ahora, ¿qué son las fuentes de poder? Básicamente es un componente de hardware que sirve para alimentar todos los componentes de una computadora. Básicamente alimenta todo el hardware
energía para que pueda funcionar. Y básicamente su función es poder transformar la corriente alterna a corriente directa. La corriente alterna que está en nuestra casa la convierte en corriente directa para nuestro PC, para que no se extravíe. Y este proceso se lleva a cabo gracias al uso de distintos componentes que permiten la corriente eléctrica pueda regularse y estabilizarse. También esto hace que darle la energía específica a cada componente de nuestra computadora, y así puede estabilizarse de buena forma. Y bueno, existen varios tipos, se miden en watts las fuentes de poder. Entre 350 watts, 400 watts, 550 watts, hasta 1000 watts, cada uno para su propio uso. Básicamente, si tienes muchos componentes que usan mucha energía, necesitas una de mayores watts. Si tienes componentes que no usan mucho, entonces puedes elegir una de menos watts. Bueno, tienen dos tipos básicamente. Tienes fuentes de poder AT, que esos tipos de poder se encuentran instaladas en la caja de computadoras. Ya se encuentran instaladas las fuentes de poder AT, y se presenta la función igual de transformar corriente de alterna a directa. Y tenemos las fuentes de poder AETX, que se presenta la misma función de convertir la corriente de alterna a corriente eléctrica, pero que se encuentra ubicada en la caja de computadora en su parte interior. En este caso, el funcionamiento de fuente es más moderno, es mucho más moderno, y la misma se encuentra inactiva sin importar que la computadora no se encuentre encendida. Básicamente es como la fuente de poder independiente a la computadora. Sin embargo, no es pérdida de la corriente. O sea, la misma presenta una tensión adicional que permite mantenerse regulada. Y pues se comunica también este tipo de fuentes consta de distintas partes. La ATX, que es el ventilador, el puerto de conexión para el suministro de alimentación, el puerto de conexión SATA, puerto de conexión ATX, sección de transferimiento de voltaje, puerto de conexión de Molex y Berg. Y pues eso sería todo. También existen otros tipos, así como así como existen otros tipos para diferenciar las fuentes de poder. Tenemos algo que se llama certificación, que sirve para certificar que esa fuente de poder es buena. Es el 80 plus, 80 plus bronce, 80 plus plata, 80 plus oro, 80 plus platino. Y cada una tiene, entre más alto sea su material de metal, sería más bueno. Esa certificación hace de que no tenga ningún fallo o algo inseguro. Y pues también existen las fuentes de poder digitales que utilizamos en sistemas digitales. Y eso sería todo. Bueno, ahora vamos con los tipos de buses. Básicamente, un bus se puede definir como una línea de interconexión portada de información, constituida de varios hilos conductores en sentido físico o varios canales en sentido de lógica, por cada una de las cuales se transporta un bit de información. El número de líneas se forman los buses del ancho del bus, básicamente su tamaño. Si un bus está compuesto de 16 líneas, podrá enviar 16 bits al mismo tiempo. Básicamente es una línea que puede enviar bits e información. Y también existen muchos tipos de buses. Y estas líneas se encuentran en la tarjeta madre. Bueno, las clasificaciones son el bus en paralelo. Este bus, tal cual los datos enviados al mismo tiempo en varias líneas que tienen funciones fijas. Eso sería el bus en paralelo. El bus serial básicamente envía en forma de serie los bits y está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado para discos duros, unidades de estado sólido y tarjetas de expansión. También tenemos los buses de CPU, que son los que están integrados a la placa base y son para enviar datos de la CPU a la tarjeta madre. Y
transfiere datos de la CPU al bus principal del sistema, básicamente. También tenemos entre varios buses. Y eso sería todo. Bueno, ahora los componentes de una computadora. Bueno, hay muchos componentes de una computadora. Primero son los gabinetes. En los gabinetes básicamente es una estructura de metal, sea de plástico, de metal, que contiene todos los componentes de la computadora, todo el hardware. En esos hay tres tipos: los ATX, que es la versión más grande; los micro ATX, que son la versión básicamente mediana; y los mini ATX, que son los chiquitos. Y también eso depende de su tarjeta madre. O sea, uno de ATX puede soportar tarjetas madres ATX y micro ATX, así como mini. Pero un gabinete micro ATX no puede soportar tarjetas madres ATX. Ahora, los tipos de tarjetas madres. El igual que también están los ATX, los micro ATX y los mini ATX. Entre cada clasificación hay más ranuras. Por ejemplo, el ATX tiene mucho más ranuras, muchos más puertos, así como más tarjetas PCI, entre otras cosas. Entre más puertos para RGB, entre más cosas. La micro ATX es más pequeña y la mini ATX es más pequeña. Cada uno tiene menos puertos y menos ranuras, así como funciones. Y cada una puede haber tipos para gaming, para la ofimática, para el uso normal. Las tarjetas de video, sus tipos de tarjetas de video. Básicamente las tarjetas de video son los gráficos de la computadora. Y existen de varias marcas: las GTX, las Nvidia, las, las, las Quadro, entre otras cosas. Los tipos de memoria RAM. La memoria RAM básicamente es la memoria volátil que almacena información, pero de manera volátil, o sea, de manera temporal. Un ejemplo sería cuando copiamos algo, ahí se va la información de la tarjeta madre. Y básicamente sería como el asistente del procesador. Y el tipo de memoria RAM se divide entre DDR2, DDR3, DDR4. Y también se divide entre su velocidad en megahercios. La DDR3 es como la generación antepasada de las computadoras, y la generación nueva casi todas tienen las DDR4. Y en la memoria RAM tienen capacitadores, transistores, tienen, se divide en DRAM y en CDRAM. La DRAM es la Dynamic Rated Memory, la CDRAM sería en sí la memoria RAM. Y pues se divide entre velocidades. O sea, las DDR se dividen entre velocidades. Los tipos de disco duro. Básicamente el HDD básicamente es el más antiguo, y es el que tiene un disco adentro que va girando y va buscando la información. Existen los nuevos que se llaman los STD, que básicamente sería un disco duro, pero no sería un disco duro, sería mediante una placa o una tarjeta. Y es mucho más veloz que el HDD, pero su costo es mucho más alto. Y el HDD tiene muchos más gigas y vale mucho menos. También existe ya el nuevo que se llama M.2, que es mucho más veloz que los anteriores mencionados. Para una computadora estaría bien combinar un SSD y un HDD. SSD para el sistema operativo, para que todo se haga muy rápido, y HDD para guardar juegos o archivos. También tenemos los periféricos, que serían la parte del teclado, el mouse, las bocinas, los audífonos, y también las tarjetas PCI, que sería el Wi-Fi, el Bluetooth, y entre otros. También tenemos los monitores, que sirven para reflejar la imagen de nuestro CPU, nuestra computadora, mejor dicho. Y pues tenemos las fuentes de poder, que ya las habíamos explicado, que son los ATX, el SAT, que sirven para alimentar a todos nuestras componentes de nuestra computadora. Bueno, vamos a ensamblar una computadora. Primeramente compramos todos los materiales y en el gabinete que tenemos la tapa. Segundamente agarramos nuestra fuente de poder y la ensamblamos en la parte inferior de nuestro gabinete, y así va a quedar con tornillos y todo. Después en nuestra tarjeta madre colocamos nuestro procesador y lo ensamblamos. Posteriormente
Vamos a colocar nuestro disipador y también vamos a colocar la pasta térmica antes de poner el disipador. Después colocamos las tarjetas madres en sus ranuras y también colocamos la tarjeta de video en su ranura, si tenemos. Posteriormente colocamos y ensamblamos nuestra tarjeta madre en el gabinete. Seguramente ponemos tarjetas PCI, ponemos discos duros, SSDs, unidades de DVD, entre otros. Y al final colocamos nuestros cables a su respectivo gabinete y su respectivo fuente de poder alimentando todas las partes. Después colocamos su respectiva tapa y colocamos todos nuestros periféricos, conectamos nuestro monitor, nuestro ratón, nuestra impresora, todos los periféricos que tenemos. Y así nos queda la PC. Y bueno, profesor, esto ha sido todo. Este ha sido mi proyecto extraordinario y aquí he explicado todos los temas que vimos en el semestre de mantenimiento de cómputo de sexto semestre. Espero les haya gustado. Nos vemos. Muchas gracias.